Los datos, las historias, las palabras, la memoria. Las historias, las palabras, la memoria. Un recorrido por el mundo, una vuelta por la esfera pública. Dirige Arturo Rojas. Mientras el mundo gira en esfera pública, analizamos lo que acontece. Bueno, bienvenidos a otro podcast de Esfera Pública. Este podcast que estamos haciendo en este momento va a ser muy rumbero, yo creo, muy rumbero, muy musical, muy artístico. Vamos a tener a un invitado muy especial que nos va a contar sus anécdotas de su recorrido musical y seguramente también de sus emprendimientos en términos de la música. Hablamos de rumba porque hablamos de vallenato, hablamos de rumba porque hablamos de una tradición musical. Si bien el vallenato está o nace en determinadas zonas, ha permeado a todo el país y fuera también. Venezuela es uno de los países donde el vallenato llegó con mucha fuerza y nosotros pues nos volvimos vallenateros en Bogotá, en Cali, en Medellín y pues de eso vamos a hablar el día de hoy. Un saludo muy especial a Claudia López y a Juan Pablo, nuestro periodista invitado. Bienvenido, Juan Pablo. Claudia, Arturo, maestro Jaime López, muchas gracias por esta invitación. De verdad, estamos ante una de las personas que más ha trabajado por el folclore vallenato en la región, en el centro del país. Valiosos aportes en cuanto a semillero de artistas, no solo del acordeón, sino otros instrumentos de esta gran trilogía vallenata. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Yo también los recibo a ustedes. Y un saludo para Arturo, directo de la academia. Y un saludo para Arturo, directo de la academia. Y también para Juan Pablo, para opacar esta pandemia. Y también para Juan Pablo, para opacar esta pandemia. Bueno, aquí estoy. Muchas gracias. Si me lo permiten, este paseo La Juntera de Marciano Martínez, una de las canciones insignias en cuanto a la piquería, pero bueno, ya de eso estaremos hablando más adelante. Buena introducción, La Juntera de Marciano Martínez. Muy bien. Yo hoy voy a aprender de vallenato, voy a dejarlos a ustedes que me enseñen de esta música que realmente es muy interesante porque cuenta demasiadas historias y ustedes son los que saben. Claudia, pues preséntenos al maestro, empiece con su hoja de vida y nos van contando la historia de este hombre que ha sido clave, como dijo Juan Pablo, en la enseñanza del vallenato en el centro del país. Adelante. Claro que sí. Buenas tardes a todos. Primero que todo, pues queremos agradecerle a Jaime El Pollo López por asistir a esta invitación que en Esfera Pública le hemos hecho, porque nosotros nos sentimos pues muy orgullosos de tenerlo aquí en este programa, ya que es el precursor de academias vallenatas en el interior del país. Él es fundador y director de la Academia Folclórica Vallenata Francisco el Hombre. Así que Jaime, bienvenido y gracias por iniciar este programa con música, con cantos, con versos. Muy amable Claudia, Juan Pablo y maestro Arturo Rojas. En estos momentos que la nación está pasando por unos momentos tan difíciles, les agradezco que me hayan tenido en cuenta, porque es importante también hablarle a la gente que no solamente la violencia, sino que existe la cultura y que la cultura se adquiere a través de las aulas de clase, y entonces cuando la nación necesita más el apoyo en estos momentos de cambiar un poquito el esquema periodístico que hay a nivel nacional. Bueno, Jaime, entonces, para iniciar esta entrevista podríamos empezar porque usted nos contara un poco de esa llegada suya a Bogotá. Para quienes no conocen a Jaime, él es oriundo de Sagún, Córdoba, y este hombre, además de ser el fundador y el director de esta gran institución, adicional a eso también es artista y compositor vallenato, toca el acordeón y canta. Entonces cuéntanos un poco de su historia para iniciar, la llegada a Bogotá, cómo se dan esos primeros años y cómo termina aprendiendo a tocar acordeón, porque tenía entendido que cuando usted llega a Bogotá no sabía tocar acordeón. Bueno, entonces mi vida se parte en dos. Como a los 14 años me toca, estaba muy enfermo y me encontraba muy enfermo de problemas de la garganta, de amigdalitis, y entonces me dijeron que cambiando de clima, el médico me dijo que si tenía un familiar en clima frío, que
me recomendaba él. Entonces yo decidí, tenía un tío acá en Bogotá y decidí venir a visitarlo y me sentí muy bien todo ese tiempo y por ahí me dieron trabajo en esos días de mensajero y me pegaba unas perdidas, eso sí, porque no conocía Bogotá y yo decía que sí a todo. Luego ya me presenté me presenté a la Universidad Nacional en el Instituto de Aplicación Pedagógica, el IDAT, se llamaba así en ese momento, y me dieron el formulario, pasé ahí en ese colegio y hice mis 6 años de bachillerato continuos ahí, y en ese rompimiento la nostalgia por el folclore, por todo lo que le he comentado. En Sagún teníamos un grupo de comparsas donde yo participaba y era el director del grupo siendo un niño, casi de 8 años, hasta los 14 años yo fui el director de esa agrupación del Guayabal. Teníamos presentaciones en el Club Unión, teníamos presentaciones en la radio, Radio Barají. Estando ya acá en Bogotá, pues ya me intereso más por la música. La profesora me escucha cantar y me dice que canto muy bien, pero que también necesito la técnica vocal, y entonces me empiezo a interesar por la técnica vocal, un área que yo no conocía. Internamente en la universidad teníamos derecho a entrar a cualquier facultad de música y entro al conservatorio de la Facultad de Música de la Universidad Nacional de Colombia en Artes. Ahí tomo mis primeras clases de solfeo y me doy cuenta que esto es un mundo, todo un mundo de la música. Y empiezo ya, y estando en el bachillerato, yo cantaba en los centros literarios, en todo cantaba, y de ahí me conecté con otros artistas vallenatos, y yo siendo un jovencito, cantaba detrás de la Universidad Pedagógica, había una taberna que se llamaba la Friki. Ahí di mis primeros pinitos, teniendo yo como 16 años, 17 años, y yo cantaba en esa taberna. Pues como teníamos los medios económicos muy bajos, porque yo soy abandonado de padre y mi madre era modista, entonces no tenía los medios, y yo mantenía el hogar con eso, a mi mamá y a todos, con lo que ganábamos ahí. Tengo un hermano que es percusionista y él me hacía el dos. ¿De qué año más o menos estamos hablando ya a su llegada aquí a Bogotá, cuando inicia todo esto? 1972. 1972. En esa época, ¿qué se escuchaba del vallenato aquí en Bogotá? ¿Qué percepción tenían los cachacos de la época del vallenato? Sí, en esa época se escuchaba mucho Alfredo Gutiérrez. Era el más conocido, mejor dicho. Era casi el único. Y había un vallenato del interior, un vallenato como el aguacero. Ábreme la puerta, que me estoy mojando, y ábreme la puerta, que me estoy mojando. Un vallenato entre sabanero y no sé, no lo podría. Pues ese es el vallenato del interior que estaba sonando, y sonaba mucho unos músicos de Argentina que grabaron una cantidad de cumbias. Eso es lo que se veía en las fiestas. Después ya empezó a meterse ya los hermanos López, y muchos añitos después, como unos 4 añitos después, se meten ya los hermanos Zuleta. Aparecen los hermanos Zuleta, porque ellos fueron apareciendo. Y ya en ese instante en que, como usted nos cuenta, ya empieza pues a tener estas apariciones en discotecas y demás, tocando, ¿con qué artistas va usted topándose para poder formar agrupaciones o tocar? Y adicional a eso, ¿cómo termina usted presentándose en festivales vallenatos tales como el de Canta Madrid? O tengo entendido que también el Ministerio de Justicia lo patrocinó para participar en el Festival Rey de Reyes. Entonces cuéntanos como esa conexión y cómo termina en esa situación. Sí, yo me conocí con un acordeonero que se llama Enrique Mendoza, y él le tocaba los bailes del tiempo, tocaba a los periodistas el diario del Tiempo, tenía 4 bailes anuales: el baile de máquinas, el baile de los periodistas y de los empleados, y también hacían el baile a los voceadores, a los que reparten el periódico. Cuando el tiempo era el tiempo. Bueno, exacto. Entonces ahí me conocí con Enrique Santos, y yo duré muchos años cantando esos bailes. Ahí doy los primeros pinitos ya de cosas grandes, y empiezan a haber bailes y parrandas muy grandes. Como no había mucho cantante acá, yo tocaba con Gustavo Roa, que hoy es abogado de la Fiscalía. Toqué con José Hernández, que era un farmacéutico químico de la Nacional, y ellos tenían también su clientela, entonces yo pasaba ocupado todo el tiempo. Ahí inicio mi carrera, y
empiezo a detectar que mucha gente quería aprender a tocar. Y entonces, en esa forma, yo reúno una platica y me compro mi primer acordeón. Yo tenía idea del acordeón porque yo tocaba armónica allá en el conjunto en Córdoba, esa que llaman armónica, que toca con la boca, dulzaina, le llaman dulzaina, armónica, tienen varios nombres. Entonces yo cogí el acordeón por primera vez y me fue facilito. Empecé a tocar de oído. De oído, sí. De oído. ¿Con qué canción? Nos acaba de comentar pues que estaba de moda El Aguacero, estaba de moda Alfredo Gutiérrez, estábamos en un naciente festival vallenato, estaban ya empezando a surgir los hermanos López, los hermanos Zuleta. ¿Por cuál de esas líneas empieza a enmarcarse usted? Ahí estamos hablando ya de escuelas, la escuela de Alfredo Gutiérrez, una nota un tanto sabanera por su origen de Palo Quemado Sucre. Estamos hablando de los Zuleta, que ya empezamos a hablar de la Guajira, junto con los hermanos López, de La Paz. Y empieza usted está en Bogotá y escucha todo eso, y ¿qué escuela empieza a definirse en ese Jaime López de 1970 y tantos? Como cantante, yo me perfilaba mucho por la música de los hermanos López con Jorge Oñate. Era lo más clásico y lo más espectacular para mí. Y algo de Alfredo Gutiérrez y los hermanos Zuleta que aparecen ahí seguidito. Ellos también, Poncho Zuleta fue guacharaquero de los hermanos López y corista. Y ya Emiliano grababa solo. Emiliano Zuleta grabó tres producciones, en una de esas está Reminiscencia, y entonces después Poncho Zuleta se abre a los hermanos López y hace la agrupación con el hermano que se llama Emiliano Zuleta. Y Diomedes era utilero de los hermanos López, utilero el que pone los micrófonos, el que lleva esto. Diomedes andaba con ellos y ya después Diomedes empieza a dar los pinitos y se abre y monta el grupo con el hermano Alejo Durán. Con Naferito, que para la época ya era rey vallenato, y graban para el Chanchullito, se llama ese trabajo. Y él grabó uno que se llamaba La Negra, que lo grabó antes de Nafer Durán con Luciano Poveda. Ah, vea, pues esa referencia no la tenía. Luciano Poveda me visita mucho, él es un gran amigo mío. Es el Luciano Poveda que está ahí en la novela de Diomedes. Que pasa con Rafa y con Rafa y con Diomedes. Les toca el acordeón a ellos. Con respecto a la voz, entonces yo me dediqué a cantar esa música, pero en mi alma y mi corazón, el primer acordeonero que yo vi en mi vida fue Alejo Durán. Entonces, en el barrio Guayabal, en el barrio Guayabal vivía Alejo Durán a la vuelta. En Sahagún. En Sahagún, Córdoba. Y ahí fue la primera vez que yo vi un acordeonero tocar el acordeón y él nos dejaba entrar al ensayo de él. Él ensayaba ahí. Es decir que, o sea, el instrumento y el aprendizaje del acordeón se empieza a enfocar bastante hacia la música sabanera, ¿se puede decir así? Como hacia esos aires de Alejandro Durán. Sí, después fue que supe que existían varios estilos, música sabanera, música vallenata, música del río, a través de Consuelo Araujo de Noguera. Cuando yo estaba en el año 77, tuve la oportunidad de tener en mis manos el libro de vallenatología, exactamente este que ya lo he comprado como 10 veces. Esa es la primera edición. Sí, correcto. Más o menos yo la tuve en mis manos, ya la he perdido varias veces prestándosela a los amigos. Ahorita últimamente la volví a conseguir. Y entonces Alejo Durán era mi ídolo, mejor dicho. El negro. Como acordeonero. Y me puse a analizar ya como músico, porque ya cuando yo empecé a lo del canto, que ya estábamos aquí en Bogotá y todo, ya yo tenía conciencia del solfeo y todo, y de las escalas musicales y todo. Y cuando tuve en las parrandas por ahí, me dejaban una oportunidad, yo iba, ¿sí? El amigo mío, por ejemplo, tocaba el acordeón y me lo dejaba por ahí. Yo... Ay, del Guamo para San Juan, donde yo tengo un amigo. Del Guamo para San Juan, donde yo tengo un amigo. Allá Lizardo Guzmán, ay hombre buen amigo, no lo olvido. Allá Lizardo Guzmán, ay hombre buen amigo, no lo olvido. Entonces esas canciones me parecían tan fáciles, todas las canciones de él, que yo empecé haciendo mis mochitos, mis pinitos de acordeón, con melodía muy fácil. Si quiere dar una vuelta por la esfera pública, síganos en Facebook y Twitter como Esfera Pública CO. O escúchenos por Spotify, iVoox y Anchor. Mientras el mundo gira, en Esfera Pública analizamos lo que acontece. Esfera Pública CO.
¿Cómo podría definir usted el estilo de Alejo Durán, el primer rey de la leyenda vallenata? Un estilo que pocos que han intentado imitar, pero pocos le han dado en el clavo a esa nota pausada, a esa voz que transmitía sentimiento en cualquiera de los aires, en paseo, en puya, en merengue o en son. Alejo era único y su nota cadenciosa, armoniosa, está marcada de bajos, que es inconfundible. Totalmente de acuerdo. Entonces Alejo marca algo importante en la tradición oral, que es que lo que él va a cantar es vivencia. Él hace el intro de lo que va a cantar, ¿sí? Entonces eso se facilita al pueblo. Le es muy fácil a la persona que no tiene una educación musical de escuela ni de conservatorio, pues es una forma de repetir muy fácil algo que escucha, ¿sí? Por ejemplo, esto. Ahí mismo, yo tengo un dolor, ahí mismo le mete, yo tengo un dolor, no sé dónde me duele, ¿sí? Se va pegadito a la letra, pero él hacía la melodía de lo que iba a cantar y llevaba el solo bajo, hacía. Ay, yo tengo un dolor, no sé dónde me duele. Me marcaba mucho el bajo, porque entonces apagaba acá. Y entonces esa música es muy fácil de digerir a nivel pueblo, a nivel popular. Y por eso él se ganó el cariño de la gente y de la nación. Ahora la música ya es de encargo, la música ya está muy depurada. Ya no busco a Alejo Durán ni a Pollo López, sino busco al maestro graduado en la Patricio Lubumba, en música. Y entonces, claro, él hace todo lo que aprendió allá, le mete una cantidad de armonía. Y entonces esa armonía es muy difícil a veces para que el pueblo la recuerde. Y a eso le sumo lo que Jaime nos comentaba hace un momento, la tradición oral de esos antiguos juglares de Alejo, de Luis Enrique, del propio Enrique Durán, todas estas canciones del maestro Leandro Díaz, el propio Rafael Escalona, fueron vivencias, fueron cosas que realmente pasaron, fueron testigos ellos de toda y cada una de sus canciones. Es un reflejo de algún episodio de pueblo, de algún episodio que sucedió, que conocieron o les contaron. Ya lo de ahora es, como bien dice Jaime, por encargo y, hombre, necesito pagar la cuota del carro o necesito comprarme un apartamento. La fácil, hagamos un vallenato. A ese punto hemos llegado, pero creo que eso lo vamos a tratar más adelante, Claudia. Bueno, y como yo no he intervenido mucho porque ustedes son los que saben de música, maestro, usted participa en unos festivales, digamos que lo hacen empezar a figurar. ¿Cómo es esa participación? ¿Cómo inician esos festivales? Después de estar en muchas parrandas, me conocí con el doctor Ernesto Samper Pisano. A través de él, pues entro en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, que eso pertenece al Ministerio de Justicia. Lo que se recauda en el Ministerio de Justicia, con eso se paga la nómina de todo el sistema carcelario y penitenciario y la venta de los inmuebles. Y entonces entro yo a participar ahí, a trabajar, y me escuchan las canciones, que ahí trabaja también Carmen Zuleta Reales, una prima de Poncho. Entonces ella me escuchó en algunas parrandas, cumpleaños de ella y de los familiares y eso. Nos conocimos ahí con el Toba Zuleta, otro artista, gran cantante de mi compadre Emiliano Zuleta, y ellos me incentivan y dicen, oiga maestro, pero Pollito, esa canción que usted tiene debe ir al festival, usted tiene que ir a participar. No, pero es que yo no tengo vivienda allá donde bajarme, ni hotel, ni para el hotel. Me dijeron, tranquilo, que aquí recogemos, entre todo el ministerio recogemos plata para que usted vaya. Y así fue que me auspiciaron ida y vuelta, y me bajé en la casa de los hermanos Zuleta, de Carmen Zuleta Reales. El papá de él era hermano del viejo Emiliano. Y participé con Parranda en el Cielo, estuvo en la semifinal, estaba propuesta para que fuera una canción fuera de concurso, porque era muy bueno el tema. Después, pero, Jaime, perdóname, tú hablas de la canción, sí, pero yo quisiera aprovechar y escuchar un verso de esa canción, pues para que generara tanta admiración en medio de las personas y te patrocinaran para el festival y demás, pues sería bastante bueno escuchar un verso. Anoche tuve un sueño, se llama Parranda en el Cielo. Ay, anoche tuve un sueño que estaba en el cielo, y ahora que me despierto lo estoy recordando. Yo vi
vi los angelitos que aplaudían de cerca a Francisco el hombre y al rey David. Yo vi los angelitos que aplaudían de cerca a Francisco el hombre y al rey David. ¿Y esta canción de dónde surge? Yo tuve un percance de salud, otro percance de salud, que fue una peritonitis. Y en esa viaje por el túnel que le llaman, me aparecía ya en esa parranda en el cielo yo. Entonces cuando ya me despierto, ya vuelvo de la anestesia y todo eso, empiezo yo a revisar que el sueño que yo había tenido, todas las personas estaban muertas. Es decir, ¿usted se soñó con quién? En ese sueño estaba Juancho Polo Valencia, estaba Octavio Daza, estaba todos los compositores, a Daniel Díaz, Héctor Zuleta. Héctor Zuleta le manda a decir al hermano, desde el cielo para acá, a mi hermano Poncho, para el día de San Isidro, que me mande una de ron. Que tengo, como era compositor, que tengo muchas letras, que me siento mejor. Decímele a Emiliano de unas 5 letras, ¿sí? Porque llegó a Daniel, quiere vernos tocar. Se fueron muriendo seguidito todos ellos. Eran muy jóvenes, amigos míos también. Y yo los vi todos los que estaban, cuando me di cuenta que todos estaban muertos. Y entonces eso quiere decir que yo entré al túnel y regresé a traer este mensaje. Esta canción, ¿sí? ¿Usted esperaba que tuviera la acogida que tuvo? No, jamás. Yo lo único que me imaginaba en mi vida era ir a un festival vallenato a verlo como era. Y algo de mucha satisfacción para mí es que habíamos 600 compositores, porque fue que el primer Rey de Reyes, la canción se fue de 600 canciones, de 600 compositores, se fue a la semifinal. ¿Qué es enfrentarse a ese monstruo que era, bueno, que aún lo sigue siendo, pero pues en ese entonces la Plaza Alfonso López y la Tarima Francisco el Hombre tenían peso en la música vallenata? ¿Qué fue para usted enfrentarse a ese monstruo? Seguía siendo un sueño. La canción se llamaba Parranda en el Cielo. Y para mí siempre ha sido un sueño todo eso que pasó. De haber estado en la semifinal, de haber estado clasificado, de haber estado compitiendo contra Diomedes Díaz y Silvio Brito, los mejores, porque como no hubo el primer festival de Rey de Reyes, no había tanta participación solamente de los Reyes, entonces la otra gente se volcó a canción inédita. ¿Cómo es el proceso de creación de una canción? Hablábamos hace un momento que antaño eran vivencias, eran episodios de los cuales los juglares eran testigos. Muchos de los personajes de las canciones de Leandro Díaz existieron, al igual que los de Rafael Escalona, los de Alejo, los de Juancho Polo Valencia, los de Luis Enrique, en fin. Todos esos personajes, uno busca la historia y existieron. Pero ¿cómo es el proceso, en su caso particular, cómo fue el proceso de creación de Parranda en el Cielo? Dice García Márquez que lo más difícil, que él duraba haciendo, por ejemplo, haciendo 100 años de soledad, en 350 páginas, y duró años haciéndolo, cuando un vallenato, para contar una historia, cuando un vallenato en un soneto, ¿sí? Un soneto de cuatro versos y un estribillo, 4 versos y un estribillo, hace una de las mismas historias. Entonces a mí me pasó algo parecido, o sea, cuando yo me despierto de la convalecencia, pues me doy cuenta que está pasando. Ahora ya no puedo cantar, ya no puedo hacer nada, entonces me puse a escribir ese sueño y después ya le empecé a poner la música y se volvió como un reportaje en el cielo de todos los artistas muertos, incluyendo a Francisco el Hombre, porque lo vi, y vi al rey David y los angelitos, ángeles, arriba en la tarima vestido de blanco, aplaudiendo la parranda, no a mí, sino a la parranda. A los que estaban en la parranda. Yo era un observador más. Sí. Jaime, hablemos un poco de su academia. ¿Cuál es el método que le ha traído tantos frutos a muchos estudiantes suyos que se han destacado en participaciones en festivales, en participaciones en conjuntos de renombre, ¿sí? Que ya son acordeoneros y son músicos, pues, que gozan de prestigio, obviamente no solo en Bogotá, sino a nivel nacional? ¿Dónde está ese truco, si se puede llamar así, y si me permite la expresión, de su enseñanza? Sí, hay algo, yo le hablaba al maestro Arturo Rojas, que uno tiene que mirar en la esencia de las cosas, que esto se llama, este folclore, la matriz de esto es la tradición oral, pero esa tradición oral, yo fui más allá porque ya traía un concepto de lo que es el solfeo,
Y desde que estaba yo cuando me di cuenta que el solfeo era la herramienta más importante de la música, para poder aprender caja, para poder aprender guacharaca, para poder aprender a cantar cualquier instrumento, piano, guitarra, y al acordeón era incógnito. Entonces empiezo a investigar lo que ya sabía de solfeo, a ver cómo estaba estructurado el acordeón. Eso fue al tiempo, estaba aprendiendo y estaba escribiendo, como dicen, desarrollando, descubriendo y aprendiendo. Cuando me di cuenta, tenía el método, ya lo tenía. Tenía un método en borrador, que es este libro. ¡Ay, vea! No me asuste, no me asuste. ¡Ay, Dios mío! Libro famoso. Tiene mi libro. Lo tienen también los Básico de periodistas. acordeón diatónico, vallenato. Entonces ahí plasmo lo básico. Por eso se llama básico, porque ni siquiera la Honer lo tenía. Yo fui hasta Valledupar a buscar material después, porque hablaban de la academia de Colacho, la escuela de Colacho, no la academia, es que la escuela de Colacho. Yo fui a buscar varias escuelas y no era ninguna escuela, era el estilo con que tocaba. No puede ser esto, no puede estar pasando en Colombia, que Colombia ni siquiera en las bibliotecas existiera un método para el acordeón que nos ha dado tantas glorias a la nación. Y entonces yo dije, voy a crear el primer método, voy a crear la primera academia musical, pero no con el ánimo de dinero. Yo jamás pensé en el dinero ni nada. Pensé fue en transmitir esta cantidad de conocimiento que tengo yo, de haber conocido a Alejo. Diagonal a mi casa vivía el turco Feris, que tiene un hermano que se llama el turco Asa. Y ellos eran compadres de Calixto Ochoa, conocí al maestro Calixto Ochoa, a Eliezer Ochoa, a Juancho Polo Valencia, que ahorita estamos y lanzamos el año pasado, en diciembre lanzamos un libro sobre la vida de Juancho Polo Valencia con varios periodistas. Yo te voy a hacer llegar muchas gracias. Con el maestro Manuel Novoa. Novoa y Chacón. Director Chacón, perfecto. Él editó el libro, ya salió. Yo escribí una parte de ahí, una entrevista que me dieron también. Entonces, esto es fuera de serie. A través de todo ese conocimiento, yo dije, tengo que montar la academia para que exista el banco de memoria de la música del Caribe, no por Bogotá, por la nación, porque el Estado colombiano jamás ha montado una facultad de música como la que tiene la Francisco Lombre. La Francisco Lombre es un patrimonio de la humanidad, la Academia Francisco Lombre. Sí, sin duda alguna, pero entonces usted plantea el sueño y dice, bueno, vamos a organizar este cuento de la academia, necesitamos organizarnos, necesitamos consolidar bien este proyecto. Más o menos, ¿de qué año estamos hablando ahí, maestro Jaime? Del año 1988, por ahí. Me imagino que para ese entonces, muchas voces en contra, hermano, usted está en Bogotá, hermano, el vallenato déjelo allá en la costa. ¿Cómo se le ocurre una academia de vallenato aquí en Bogotá? ¿A quién le va a enseñar? 1 y 1000 peros, obstáculos, pero usted, en su infinita sabiduría, vamos a sacar adelante esta vaina. Así fue. ¿Sí? Y decide usted entonces poner el letrero. ¿Y qué mejor nombre que Francisco el Hombre? La leyenda en torno a... No le puse el nombre de Jaime el Pollo López porque yo todavía no era tan conocido. Era pollo, pero... Era un pollo, pero... El acordeonero más, de los registros que hay a través de Gabriel García Márquez, del acordeonero más viejo del mundo, que pasó de los 200 años, dice él, ¿no? en su mundo mágico, era Francisco el Hombre, que llegaba a la tienda de Catarino, ¿sí? En uno de los pasajes de los capítulos de 100 años de soledad, a llevar, porque la mayoría de la gente era analfabeta, todo era de memoria, por eso se llama tradición oral, todo era cantado. Y las personas, para enterarse de que estaba enfermo Juan Pablo o que estaba parrandeando el profesor Arturo Rojas en tal parte, tenía que ir a escuchar a Francisco el Hombre para escuchar qué está pasando con Juan Pablo o con el maestro Rojas. Esa era la forma periodística, ¿sí? de saber las noticias, lo que estaba pasando en otro pueblo. Y que se lo cantaban en versos o en décimas, que ese era el valor agregado, que no era solo... Él cantaba la retragila, el que, como dijo Susu, el que entendió, el que escuchó. Él se paraba en el parque y empezaba a cantar todo lo que tenía que cantar, lo que mandaban para ese pueblo. Entonces, que le traían... Periodista, mensajero, cupido, de todo.
Había de todo, a mí exactamente, Claudio. a mí me pareció más trascendental, para no ser egoísta, el nombre de Francisco el Hombre que Jaime Crisanto López Flores. Era la crónica, ¿no? Era la crónica Juan Pablo de esa época. Sin duda, de hecho hay una frase muy famosa de Juan Gosaín que dice que el mejor cronista que ha tenido Colombia se llama Rafael Escalona Martínez. Todo, volvemos al mismo cuento. O sea, Juana Arias existió, La Malle existió, La Brasilera, todos están ahí. El profe Castañeda, todos existieron. La vieja Sara, supuesto, la mamá del viejo Emiliano. Entonces, usted monta el letrero, Academia de Música Vallenata, Francisco el Hombre. Uh-huh. ¿Y en cuánto tiempo le llega su primer alumno? Eso es una buena pregunta, además, porque antes de que Jaime nos conteste, me causa mucha curiosidad que en el momento en que se crea una academia en el interior del país, pues, y más en esa época, uno supondría que no iba a llegar mucha gente. Entonces, sí, ¿cómo fue todo ese proceso al iniciar la academia? Eso fue así. Primero yo tenía preparado el método. Uh-huh. Yo me imaginaba que así fuera un solo alumno que me llegara, yo tenía que tener un respeto con él, de tener un buen procedimiento que ofrecerle. Entonces, yo abro la academia, ya tenía el método, tenía escrito, lo tenía en borrador, pero lo empecé a aplicar y yo sabía que iba a ser efectivo porque me basé en el método universal de la música. Enseñar la escala normal, la diatónica, el acordeón fue creado con un sistema diatónico, después se pasó, en Colombia se crearon unos tonos acá arriba y pasó a ser diatónico y cromático, pero básicamente el primer acordeón le llamaban el acordeón moruno. Pero una hilera. Una hilera, sí, en morunos, y entonces yo empecé a basarme de ese acordeoncito, de esa escala, a enseñar la música como se enseña piano, como se enseña guitarra, y entonces las personas empezaron a entender más rápido y funcionó a nivel cachaco, a nivel gringo, a nivel francés. En todo el planeta tenemos alumnos en todo el planeta. Maestro, esta entrevista está muy interesante y seguramente vamos a necesitar otro episodio para contar toda la historia de la Academia Francisco el Hombre y de su vida. Entonces, ¿por qué no finalizamos este episodio con algo de música? ¡Vamos! Claro, vamos. Ay, yo tengo un dolor, no sé dónde me duele, que es en el corazón, ay, por las benditas mujeres. Esfera Pública, 180 grados de información y 180 grados de análisis. Mientras el mundo gira, en Esfera Pública analizamos lo que acontece.